Aterricé de regreso a casa el miércoles antes del Día de Acción de Gracias, con una maleta en una mano y una caja de pasteles en la otra, esperando el caos. Mi familia siempre era ruidosa, siempre se apresuraba a armar un escándalo sobre quién traía qué, quién no llamaba lo suficiente, quién estaba saliendo con quién, ese tipo de ruido. Detestable, pero familiar. Había sido la banda sonora de todas las vacaciones de mi infancia que podía recordar. Entonces, cuando entré por la puerta principal y no escuché nada más que el leve zumbido del televisor, no sentí silencio. Se sintió mal. Llamé. No hubo respuesta. Pasé por la entrada, por la cocina donde el horno estaba frío y las encimeras desnudas, y encontré al abuelo sentado solo en su sillón reclinable, con sus viejas pantuflas apenas colgando de sus pies. Estaba viendo un viejo western. Ni siquiera miró cuando dejé caer mi maleta. ¿Dónde están todos?, pregunté, ya sacando mi teléfono para buscar mensajes que pudiera haberme perdido. No respondió de inmediato. Simplemente señaló hacia la mesa del comedor. Caminé lentamente, sintiendo que mi estómago se retorcía en un nudo. Sobre la mesa había una nota medio doblada escrita en el reverso de una vieja lista de compras. Usaste tu bono para nuestras vacaciones. Ahora él es tu problema. Feliz Día de Acción de Gracias. Me quedé allí, releyéndolo. Mi primera reacción fue la risa, no del tipo que te divierte, sino más bien del tipo que se escapa cuando estás tan aturdido que tu cerebro no sabe a dónde más ir. Seguí esperando que apareciera una cámara, que me atraparan o que alguna broma fuera demasiado lejos, pero nunca llegó. Solo la voz del abuelo, suave y desgastada. No te preocupes, niño. Soy Nate, 31 años. Trabajo en consultoría de TI. El tipo de trabajo en el que la gente supone que arreglo impresoras, pero en realidad paso la mayor parte de mi tiempo explicando a los ejecutivos que reiniciar es una solución. Paga bien. No es rico en multimillonarios, pero lo suficientemente bien como para que siempre haya tenido algo de protección. Y durante los últimos 4 años, había estado acumulando un poco más: alquiler de la casa de mi madre, servicios públicos, el rescate ocasional de la tarjeta de crédito para mi hermana menor, Kim, y sí, algunos gastos de cuidado del abuelo, a quien habían trasladado a la casa de mi madre después de que su artritis empeorara. Nunca me importó. El abuelo me crió cuando mamá salía de fiesta o se encontraba a sí misma. Él fue quien me enseñó a atar una corbata, a cocinar huevos sin quemar la sartén, a escuchar más de lo que hablo. La única razón por la que aguantaba al resto de mi familia era porque él vivía con ellos, o eso pensaba. Ahora, aquí estaba, solo en una casa tranquila, vistiendo la misma camisa de franela descolorida que siempre usaba cuando no esperaba compañía. Le pregunté cuándo se fueron. Él simplemente se encogió de hombros. El martes, creo. Empacaron rápido. Se fueron antes del almuerzo. Pensé que aún podrías venir, así que me quedé despierto. Quería verte. Sentí que el calor subía a mi pecho. No ira, todavía no. Solo esa mezcla de traición e incredulidad que hierve a fuego lento antes de estallar. Llamé a mi mamá. Directo al correo de voz. Lo intenté con Kim. Mismo. Luego me desplacé por el chat del grupo familiar. Vacío, salvo un selfie de mi hermana, publicado hace 3 horas. Estaba en una silla de playa, bebida en mano, con la leyenda: escapada muy necesaria, almohadilla la familia primero. Casi me reí de nuevo. Mi bonificación había llegado la semana anterior, $700. No se lo había dicho directamente, pero mencioné una agradable sorpresa para el Día de Acción de Gracias. Ese dinero estaba destinado al cuidado del abuelo. Tal vez incluso trasladarlo a un lugar más tranquilo, más limpio y mejor. Ya había hablado con una instalación cercana, una con habitaciones privadas, paseos por el jardín y actividades diarias. Se lo merecía. Esto no. Pasé esa primera noche desempacando mis cosas en la habitación de invitados. No le dije nada al abuelo sobre la nota. Me di cuenta de que ya lo había leído. Su rostro era suave pero distante, la forma en que miraba cuando le dolían demasiado los huesos para discutir. Hice la cena desde cero. Insistió en que no tenía hambre y luego se terminó el plato entero. Lo arropé. Él dijo: gracias, como siempre hacía. Y después me quedé en el pasillo, mirando la pared, tratando de descubrir cómo procesas algo así,
¿Cómo respondes cuando tu propia madre te ve menos como un hijo y más como una tarjeta de débito ambulante? El jueves llegó y se fue. Ninguna llamada. Sin texto. Ninguna disculpa. Solo más fotografías, cenas de mariscos, pedicuras, alguna toma borrosa de una moto acuática alquilada. Kim hizo una publicación agradeciendo a su increíble mamá por todo. Apagué mi teléfono. Boca abajo. El viernes por la mañana, me senté frente al abuelo con una hoja de cálculo abierta en mi computadora portátil. Estaba lleno de números, pagos recurrentes, autorizaciones de cuentas, suscripciones compartidas, depósitos de alquiler. A lo largo de los años, poco a poco se habían ido infiltrando. La hipoteca de mi madre tenía mi nombre en la transferencia. El contrato de arrendamiento del auto de Kim estaba parcialmente a mi nombre. Había 3 teléfonos en mi plan familiar, de los cuales solo uno era mío. Fue una de esas cosas que crecieron sin que yo me diera cuenta. Un favor, luego otro, solo durante un mes, justo hasta la temporada de impuestos. Ya sabes cómo va. El abuelo observó en silencio mientras yo revisaba los daños. Tomó un sorbo de su café y dijo, ya era hora. Esa tarde hice algunas llamadas, primero al operador telefónico, luego al banco y luego al administrador de la propiedad. No fui ruidoso. No estaba enojado. Solo dije que necesitaba hacer algunos ajustes. Había estado revisando mis finanzas, le expliqué. Necesitamos simplificar las cosas, consolidarlas. El tipo de lenguaje que la gente espera de alguien que suena tranquilo. El sábado por la mañana, el chat grupal se despertó. Primero, un mensaje de Kim. Oye, mi teléfono no funciona. Qué raro. ¿Puedes comprobarlo? Entonces mi mamá, Nate, nos cortaron la energía. Pensé que tú te encargarías de eso. Luego una llamada perdida. Otros 5 más. Los ignoré a todos. Luego llegó el correo electrónico. Sujeto, urgente. Nate, ¿qué está pasando? Estamos en otro país y las tarjetas de crédito no funcionan. ¿Cancelaste algo? Llámame lo antes posible. Esto no es gracioso. No respondí. Simplemente cerré la pestaña y me volví hacia el abuelo, que estaba viendo fútbol con una pequeña sonrisa en su rostro. ¿Crees que ya se han dado cuenta? Preguntó secamente. Sonreí, pero no llegó a mis ojos. Cuando llegó el domingo, habían volado mi teléfono con más de 40 llamadas. Los mensajes de voz se volvieron cada vez más frenéticos, más acusatorios. Mamá fue de solo llámame a no sé cuál es tu problema, nos dejaste varados. Kim intervino con estás arruinando todo seguido por tenemos al abuelo, no lo olvides, excepto que no lo hicieron. Ya no. Ese fue el momento en que algo cambió dentro de mí. No solo ira, no solo traición. Era una especie de claridad silenciosa. Miré al abuelo, que tarareaba algún comercial y golpeaba el suelo con su bastón. Y me di cuenta, tal vez por primera vez, de que no estaba obligado a interpretar al villano en una historia que ellos habían escrito. Yo no era su cajero automático. Yo no era su solucionador de problemas. Yo era su hijo, sí. Su hermano, pero yo no era de su propiedad. Levanté mi teléfono y justo cuando estaba a punto de enviar un último mensaje, escuché un chirrido de neumáticos afuera. Fue entonces cuando todo cambió. Me quedé inmóvil por un momento, con el teléfono todavía en la mano. El ligero tarareo del abuelo rompió el repentino silencio que siguió al chillido. Luego se oyeron unos golpes frenéticos en la puerta principal. No tocar, golpear. Me quedé lento y deliberado, como si mi cuerpo estuviera esperando a que mi mente se pusiera al día. El abuelo no apartó la mirada del televisor, pero vi que sus dedos se apretaban alrededor del reposabrazos. Me acerqué a la ventana y corrí suavemente la cortina lo suficiente para echar un vistazo. Allí estaban, mi madre, con el pelo despeinado y el maquillaje corrido. Kim estaba ligeramente detrás de ella, con los brazos cruzados y furiosa. Ninguno de los dos parecía alguien que regresara de unas relajantes vacaciones. Parecían alguien a quien se le habían acabado las opciones. Mamá volvió a golpear la puerta, con voz apagada pero estridente. Nate, abre la puerta ahora mismo. No me moví. Aún no. Claramente habían volado a casa temprano, en primera clase, sin duda, ya que pensaron que era un regalo mío. Probablemente esperaban irrumpir, llorar un poco,
sentir mucha culpa y arreglar las cosas el tiempo suficiente para que se volvieran a conectar los servicios públicos y se desbloquearan las tarjetas de crédito. Ya podía imaginarlo, mamá abrazándome muy fuerte y diciendo, «Somos una familia». Así se borra todo. Él me llamó dramático con una sonrisa. Tal vez incluso el abuelo se vea arrastrado a esto como moneda de cambio. Pero esta vez no les estaba entregando el guión. Me volví hacia el abuelo. «¿Quieres ir a caminar?» Me miró sorprendido y luego asintió una vez. «Suena bien». Lo ayudé a levantarse, agarré nuestras chaquetas y lo llevé hacia la puerta trasera. En cambio, daba al patio, que giraba hacia la calle. Desde allí pudimos llegar a mi coche, aparcado a unas cuantas casas más abajo. No lo había visto cuando llegaron. Pequeños favores. Cuando salimos, el frío me mordió la cara, pero lo sentí como si fuera real. Apenas tenía cerrada la cremallera de la chaqueta cuando oí sonar de nuevo el timbre y luego otro portazo fuerte. El abuelo se rió entre dientes. Apuesto a que no están acostumbrados a esperar. Llegamos al auto en silencio y con cuidado lo ayudé a sentarse en el asiento del pasajero. Conduje despacio, dando la vuelta a la manzana en lugar de pasar directamente por la casa. Cuando estábamos a unas cuantas calles de allí, entré en un pequeño parque tranquilo con un banco y apagué el motor. Necesitaba un poco de aire, dije. El abuelo asintió. Estás manejando esto mejor que yo. Eso me pilló desprevenido. Miré hacia allá. ¿En serio? Dejó escapar un suspiro que vino de algún lugar profundo. ¿Conoces a tu mamá? Ella siempre ha tenido una manera de hacer que la gente sienta que le deben algo. Tu hermana también aprendió eso. ¿A mí? Me quedé callado. Durante demasiado tiempo pensé que te estaba protegiendo al dejarla manejar la casa como quería. Miró al frente, con los ojos un poco vidriosos. Pero esto, dejarme atrás como una maleta vieja, eso es un nuevo punto bajo. Las palabras colgaban en el coche como humo. No traté de consolarlo. Él no necesitaba eso. Necesitaba que alguien lo viera y yo lo hice. Yo rompí el silencio primero. No conocen el nuevo lugar. Se volvió hacia mí. Firmé el contrato de arrendamiento el mes pasado. Condominio de 2 habitaciones, acceso al ascensor, mucha luz, vecindario tranquilo. Te lo iba a decir durante la cena el jueves. Pensé en hablar de eso. Tal vez ir a verlo juntos el viernes. Pero claro, no necesitaba terminar. Simplemente se acercó, me dio una palmadita en el hombro y dijo, «Vámonos a casa, niño». Cuando regresamos al vecindario 1 hora más tarde, el camino de entrada estaba vacío. Se habían ido. Esta vez no hay nota. Solo silencio. Dejé al abuelo en el auto mientras caminaba por la casa. Nada parecía tocado, aparte de que la puerta principal quedó ligeramente entreabierta. La cerré detrás de mí y comencé a reunir las pocas cosas suyas que no habían empeñado o empaquetado. Algunas fotos, algunos suéteres gastados, un certificado enmarcado del centro comunitario. Eso es todo lo que tenía aquí ahora. Empaqué en silencio, metódicamente. Cada suéter doblado era otra capa de distancia entre mí y el papel que había desempeñado en esta casa durante demasiado tiempo, proveedor, apologista, pacificador. Cuando el sol empezó a ponerse, ya había instalado al abuelo en el nuevo condominio. No era llamativo, pero era suyo. Nuestro. Un sillón reclinable ya instalado en la sala de estar, la cocina equipada, sus medicamentos etiquetados y archivados. Incluso había una pequeña planta en una maceta junto a la ventana, una que había recogido hacía meses y que mantenía viva con el pensamiento de que algún día él se sentaría junto a ella y volvería a leer sus viejas novelas de vaqueros. Esa noche comimos comida para llevar, sentados en el sofá mientras el televisor estaba en volumen bajo. No dijo mucho, solo miró alrededor del lugar como si no fuera real, como si en cualquier momento alguien fuera a arrancárselo. Pero no lo harían. Esta vez no. Entonces mi teléfono volvió a sonar. Un mensaje de texto de mamá. Estás siendo inmaduro. Tu abuelo es nuestra responsabilidad. No puedes simplemente tomarlo y hacernos fantasmas. Llámame. Luego otro de Kim. ¿Qué hiciste? El propietario dice que llevamos 2 meses de retraso. Pensé que pagaste eso. Esto ya no es gracioso. Dejé el teléfono sobre la mesa de café. El abuelo miró hacia arriba. «Sigues rogando», murmuré. Sonrió lenta y real.
Supongo que finalmente se dieron cuenta de lo que perdieron. Me recosté en el sofá, exhalé profundamente y dejé que el silencio se apoderara de mí. Era una paz, por una vez. Pero la tormenta apenas comenzaba. Porque aún no habían visto el sobre que dejé, cuidadosamente colocado sobre la mesa junto a la nota arrugada. Era domingo por la noche cuando recibí la llamada del administrador de la propiedad del edificio. Al principio no reconocí el número, pero lo contesté de todos modos, casi esperando que fuera otro intento de mamá usando el teléfono de otra persona. En cambio, era el señor Kessler, educado, reservado y claramente confundido. Siempre había sido cortés conmigo, sobre todo porque yo era el único que respondía a sus correos electrónicos sobre pagos atrasados o solicitudes de mantenimiento. Sabía quién era el verdadero inquilino, sin importar de quién estuviera el nombre en el contrato de arrendamiento. Señor Michei, comenzó con cautela. Solo quería registrarme. Tu madre y tu hermana vinieron hoy. Tenían la impresión que todavía tenían acceso a la unidad. Me froté los ojos. Provocaron una escena. Uno menor, dijo, con el tono de un hombre que había visto cosas peores. Dijeron que estabas confundido y que habías cometido un error al cancelar su acceso. Les dije claramente que la terminación del contrato de arrendamiento se procesó, se cambiaron las cerraduras y se desactivó el control remoto de seguridad la semana pasada. Le di las gracias y colgué. Estaban desesperados. Habían regresado a la realidad y no encontraron nada esperándolos, ni casa, ni electricidad, ni dinero, y ahora, ni compasión. Sabía cómo operaban. No solo estaban furiosos, estaban avergonzados. Y en mi familia la vergüenza era peor que equivocarse. Mamá había pasado años curando esta imagen de ser la matriarca que mantenía todo unido. ¿Y Kim? No podía pasar 3 días sin publicar alguna historia sobre cómo manifestar abundancia, mientras silenciosamente drenaba cada pecado mío que podía tener en sus manos. Se habían acostumbrado tanto a que yo tapara las grietas que no sabían cómo sería su vida sin el relleno. Pero lo hice. Parecían avisos de desalojo, suscripciones rebotadas, como una línea telefónica que se corta a mitad del desplazamiento. Y pronto, muy pronto, parecería una sala de audiencias. Porque ese sobre que dejé en la mesa del comedor no fue solo una floritura dramática. Era un aviso legal. Dentro había copias de todos los pagos que había hecho por ellos: alquiler, comestibles, facturas médicas, pagos del automóvil, suscripciones, un libro de contabilidad completo, certificado ante notario, que detallaba 4 años de apoyo financiero, incluidos recibos y extractos bancarios. Llevaba mucho tiempo manteniendo registros. No por despecho, sino porque algo en mí siempre supo que este día llegaría. Y pegada al reverso de ese paquete había una sola nota, escrita a mano. Él no es tu problema. Nunca lo fue. Tú eras mía. Considera este como el último pago. Buena suerte. Aún no lo habían mencionado, ni en los mensajes ni en los mensajes de voz. Lo que me decía una cosa, no lo habían leído. Pero lo harían. Porque el lunes por la mañana descubrirían el resto. Había presentado una demanda de menor cuantía esa mañana, no por el dinero, aunque tenía todo el derecho a hacerlo, sino por el capital. El papeleo era infalible, y aunque no esperaba ganarlo todo, sabía que con solo presentarla provocaría un conflicto para el que no estaban preparados. No estaba tratando de desangrarlos. Solo quería asegurarme de que no pudieran fingir que nada de eso sucedió. Esa noche, mientras mi abuelo y yo estábamos sentados en el balcón viendo cómo el cielo se teñía de un naranja intenso, mi teléfono volvió a vibrar. Era un mensaje de voz de Kim. Su voz era tensa y temblorosa. Estás siendo cruel. Mamá está llorando. No somos perfectos, ¿vale? Pero no abandonas a tu familia sin más. No puedes reescribir la historia solo porque ahora eres rico. Seguimos siendo tu sangre. Eso tiene que contar para algo, ¿verdad? Me quedé mirando la pantalla durante mucho tiempo después de que terminó. Siempre sacaban esa carta cuando todo lo demás fallaba, la familia. Como si el ADN fuera un cupón de perdón ilimitado. Como si su traición fuera un malentendido. Como si dejar al abuelo atrás como si fuera un abrigo usado no me hubiera abierto un agujero que ni siquiera había comenzado a procesar todavía. No respondí. En cambio, me volví hacia el abuelo, que se había quedado dormido con el libro apoyado sobre el pecho.
Las páginas revolotearon un poco con la brisa. Parecía tranquilo, de una manera que no había visto en años, como si la tensión finalmente hubiera abandonado su cuerpo. Como si no tuviera que prepararse para el próximo insulto o sentimiento de culpa. Fue entonces cuando me di cuenta de algo. Siempre habían creído que podían avergonzarme y hacerme callar. Pero ahora ya no tenía nada que perder. Y fue entonces cuando tomé el paso final que había estado debatiendo durante semanas. Abrí mi aplicación bancaria y cancelé las transferencias automáticas de fondos universitarios que había configurado para el hijo de Kim. No por despecho, sino porque nadie en esa casa iba a enseñarle a ese niño la diferencia entre amor y influencia. Luego, les envié un último mensaje a ambos. No solo perdiste tu dinero, perdiste tu historia. Y créeme, lo sentirás por mucho más tiempo. El mensaje fue entregado. Lo leyeron. Luego, nada. Ninguna respuesta. Pero no esperaba. Porque mañana se reunirían con alguien que tenía preguntas muy específicas sobre sus impuestos. No dormí mucho esa noche, a pesar de que todo estaba técnicamente arreglado, la casa empacada, los pagos cancelados, el abuelo a salvo. Mi mente seguía dando vueltas a las mismas preguntas. ¿Cuánto tiempo habían planeado esto? ¿Fue impulsivo o habían estado contando con mi silencio todo el tiempo? Y tal vez la más difícil, ¿por qué lo había dejado así durante tanto tiempo? Me senté en la pequeña mesa de la cocina del nuevo condominio, el que tiene vista al jardín del patio, bebiendo té tibio y mirando las estrellas desvanecerse en el azul pálido de la mañana. Escuché al abuelo moverse en la otra habitación. Siempre se levantaba temprano y decía que dormir hasta tarde era un lujo para la gente que no había vivido con cupones de racionamiento. Cuando entró arrastrando los pies en la cocina, al principio no dijo mucho. Simplemente asintió con la cabeza, acercó su silla y se acomodó como si esta fuera una mañana cualquiera. Pero después de unos sorbos de café, finalmente preguntó: ¿Estás bien, chico? Asentí. Sí. ¿Seguro? Hice una pausa. Lo seré. Eso pareció satisfacerlo. Se recostó, crujiendo ligeramente en la silla, y me dirigió una larga mirada, una que trascendió todo lo que no había dicho en voz alta. Luego se rió entre dientes y dijo: Bueno, más vale tarde que nunca. Ambos nos reímos un poco y, por primera vez en mucho tiempo, no fue amargo. Más tarde esa mañana, mientras el abuelo miraba uno de sus viejos programas de juegos, recibí una llamada de un número bloqueado. Lo dejé sonar. Luego una segunda. Entonces apareció un mensaje de voz. Lo jugué por pura curiosidad. Fue de mamá. Nate, no sé qué quieres de mí. No somos monstruos. Estábamos tratando de darte espacio. Tal vez no lo hicimos como tú querías, pero somos familia. No puedes tirarnos como basura. Te arrepentirás de esto un día cuando nos hayamos ido, y te quedarás con nada más.